El fantasma errante. Para conocer qué es lo que nos quieres contar. Muchísimas gracias. Pues fue un suceso que me sucedió hace más de 35 años. Yo estaba en segundo de secundaria, tenía 12 añitos. Entonces, un día antes, todo pasó un día antes. Mataron a uno de mis primos en el pueblo por donde está el Bioparque Estrella, de esos pueblitos aledaños. Sí. Y asesinaron a uno de mis primos en el monte, lo mataron a balazos. Qué lamentable. Entonces, sí, fue muy lamentable. Entonces, al día siguiente, yo salí temprano de la escuela, estaba en la secundaria, iba en el turno de la mañana y ese día por X, Y o Z salí temprano y llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, ahí estaba mi mamá, estaba mi tía y pues obviamente estaban con la noticia del asesinato de mi primo. Entonces me comentó mi mamá que mi papá ya se había avanzado hasta el pueblo para acompañar a su hermana, a la familia. Y me dijeron que nosotras nos íbamos a ir en cuanto yo llegara de la escuela, pero como llegué temprano, pues obviamente nos íbamos a ir temprano. En aquel entonces estábamos radicando en Valle de Chalco y pues imagínense, hace 30 años, pues, más de 30 años el transporte era diferente, ¿no? Sí, claro. Era más tardado, etcétera, etcétera. Y estábamos platicando justo allí alrededor de la mesa que teníamos en nuestra casita y de repente el foco se prendió en llamas, se hizo negro y se cayó ahí en la mesa. Entonces las tres nos quedamos así como que ¿qué pasó, no? Bueno, no le tomamos importancia, como el trayecto iba a ser largo, el recorrido iba a ser largo, lo que hicimos fue irnos porque pues si no igual íbamos a llegar bastante tarde. Total que nos fuimos, imagínense la distancia desde Valle de Chalco hasta Toluca, adelante de Toluca por el Bioparque Estrella. Entonces llegamos por allá. En aquel entonces igual no había transporte hacia dentro del pueblo y nos bajamos en lo que vendría siendo ahorita en la actualidad la carretera a Jilotepec, que une, digamos, la autopista Querétaro y Jilotepec. Entonces llegamos por allá, llegamos en la tardecita, la verdad no llevábamos reloj, no sabemos ni qué hora era, pero pues estaba clarito, estaba bonito. Yo le calculo más o menos como a las 3, 4 de la tarde, cuando mucho. Y el autobús nos dejó en la orilla de la carretera. Estando en la orilla de la carretera, teníamos que caminar hacia adentro para llegar a la casa de mi tía. Y cuando llegamos a la casa de mi tía, el cortejo fúnebre ya había salido, ya la música, los cohetes, todo lo que acompaña a un funeral en un pueblo, ya se escuchaban bastante lejos y en la casa de mi tía ya no había nadie, todos ya estaban con el cortejo. Entonces lo que decidieron en aquel entonces mi mamá y mi tía fue que nos regresáramos. Para esto el pueblo de mi papá y el pueblo de mi mamá, digamos que están relativamente cerca, están sobre esa misma carretera Jilotepec, los dividida, no sé, en aproximado una media hora, no es mucho. Regresamos a la carretera y para irnos al pueblo de mi mamá nos subimos a un taxi. Todavía hasta la fecha no sé por qué mi tía o mi mamá no le dijeron al taxista que nos dejara hasta el centro del pueblo de mi mamá. Ellas lo que le dijeron es que nos dejara en la orillita de la carretera y de allí teníamos que caminar pues yo creo que más o menos como una hora en aproximado para llegar a la casa de mi abuelita. El terreno por allá está muy bonito, hay muchos árboles, hay mucho pasto, hay llanos, es pedregoso, de piedra volcánica, la tierra es roja, está muy bonito, me gusta mucho el pueblo.
Ujú. Y nos bajó en lo que se conoce todavía hasta la actualidad la parada del Tepoztlán. Ahí nos dejó el del taxi y empezamos a caminar. Antes de adentrarnos hasta donde están los árboles, teníamos que pasar un llano. Eh, no estaba muy retirado de la carretera, pero para esto ya íbamos caminando y de repente mi tía y mi mamá se percataron de que en el cielo había mucha nube, pero se veían muy, pero muy lejos, y ellas, conociendo el tiempo de por allá, dijeron, no, pues sí nos da tiempo de llegar a la casa de mi abuelita antes de que empiece a llover. Bueno, más tardaron en decir que antes de que empiece a llover, cuando ya teníamos un aguacerazo encima, pero aguacero. Mi mamá llevaba una sombrillita, no sirvió de nada esa sombrillita. Fue una cosa, un aguacero como muy pocos, vaya. Oh. Y empezamos a caminar en el aguacero, empezamos a caminar, empezamos a avanzar. Teníamos que pasar primero el trayecto del llano antes de llegar a la zona de árboles. Y de repente, Gina, Nacho, híjole, ¿Qué se pasó? apagó la luz. Uf, Hagan de cuenta que fue como si... ¿Ven en la noche cuando se va la luz en las casas? Sí. Y que de repente se queda uno así como que no ve nada. Así nos quedamos. No veíamos nada, absolutamente nada. Yo ya no vi a mi mamá, ya no vi a mi tía. Sí las escuchaba porque ellas hablaban y yo más o menos por donde escuchaba la voz de ellas iba guiándome, porque ya ni siquiera me agarraron de la mano. Bueno, se hizo un caos tremendo, el aguacero, la oscuridad. Empezamos a caminar, bueno, yo seguía caminando, las escuchaba a ellas, iba más o menos por donde se escuchaba su voz, y de repente, de la nada, se me aparecieron piedras gigantes, pero fue de un tamaño gigantesco, un tamaño enorme, o sea, irreal. Allí era un llano, no había piedras, nada más había pasto, o sea, no había nada. Y pasaba por un lado y me encontraba una piedra enorme. O me desviaba porque ya obviamente ya no podía pasar por allí, y lo que veía eran troncos enormes, pero o sea, eran un tamaño irreal. O No sea, sé ni siquiera cómo para describirlo. imaginarnos, por ejemplo, tomando la estatura promedio de un ser humano, ¿era más grande o como un ser humano o como? Más o menos como de un ser humano, pero eran troncos de árboles derribados o eran piedras, pero todo de un tamaño gigantesco. Sí, y eso sí lo veía, pero a mi mamá y a mi tía no las veía, las escuchaba. Y si no eran piedras, eran los árboles, y si no eran los árboles, eran matorrales, pero todo de un tamaño irreal, gigantesco, enorme, que me impedían el paso. Entonces yo me tenía que estar desviando por todos lados y más o menos tratando de seguir la voz de mi mamá y de mi tía, porque yo no las vi, nunca las vi. Lo que sí veía eran las piedras, los matorrales, los troncos de árboles, y así caminamos y caminamos y caminamos eternidades. En un momento dado yo iba caminando y giré mi cabeza, y a mi izquierda, alcancé a ver a lo lejos algo así como la entrada no sé si de las iglesias, antes como tenían la fachada de arcos, ¿sí? como con rejitas. Sí. Más o menos así alcancé a ver a lo lejos, pero muy a lo lejos. Entonces yo no sabía ni qué pasaba, yo ya me estaba congelando, el aguacero que no se quitaba, los troncos, las piedras, los matorrales. No veía a mi mamá, yo iba muy asustada, tenía mucho miedo. Pasó mucho tiempo, realmente pasó mucho tiempo, y en algún momento salimos a un claro. Hagan de cuenta que le dijeron al aguacero, quítate, como que cerraron la llave de las nubes, se dejó de caer completamente la lluvia, pero así de un instante a otro, no fue ni siquiera gradual, o sea, era el aguacero y de repente nada. Llegamos a un árbol donde decía mi tía que se aparecía un ahorcado. Allí, justo en ese punto, apareció la luna y pudimos ver en dónde estábamos, y ya nos pudimos ver.
Pasaron horas, no sé cuánto, la luna ya estaba en todo su esplendor en el cielo. Nadie dijo nada, no dijimos nada, íbamos muertas de frío, íbamos empapadas hasta más no poder. Seguimos caminando, retomamos el camino porque para esto nos desviamos mucho del camino original que iba para la casa de mi abuelita. Entonces ya empezamos a atravesar todos los pedregales, los árboles, ya empezamos a caminar, pero o sea, todo ya era normal. Ya eran los árboles normales, el camino normal, todo normal. Y así empezamos a avanzar hasta que llegamos a la casa de mi abuelita. Llegando a la casa de mi abuelita, pues ella se nos quedó viendo como diciendo, ¿y a estas mujeres qué les pasó? Nos dieron ropa seca, nos cambiamos, nos dieron de cenar. Y entonces fue cuando empezó mi tía y mi mamá a platicarle a mi abuelita lo que ellas habían visto. Y ahí fue donde me pude dar cuenta que ellas vivieron exactamente lo mismo que yo. Ok, entonces ahí se identificaron. Sí, fui. Nadie dijo nada durante todo lo que estuvimos pasando y viviendo, nadie dijo nada. Cuando salió la luna, cuando ya no llovió, tampoco nadie dijo nada, nada más nos quedábamos viendo con ojos pues aterrorizados, asustadas. No había luz ahí, no había luz eléctrica, no había casas, no había nada, o sea, teníamos que estar atravesando pedregales, árboles y todo eso. Era prácticamente como un bosque. Y fue horrible, hasta la fecha lo platico, no se me ha olvidado. Fue una situación que viví fea, porque hasta la fecha no sé ni siquiera qué fue lo que nos pasó. Como si hubieran entrado a otra dimensión. ¿Sí? Ajá. Sí, o sea, fue otro mundo, fue otra cosa, fue pues nada real. No, o sea, tiemblo, me da miedo, siento feo de lo que nos pasó en aquel entonces. Lo que comentó mi abuelita es que había sido la bruja. Bueno, mi abuelita les dijo así a mi tía y a mi mamá, es que fue la bruja que se quería llevar a la niña. Ajá. La niña era yo. Ándale. Ay, no, qué horror. No, es una de las cosas más feas que he vivido en mi vida. Sí. No se lo deseo a nadie. No. Realmente fue una cosa espeluznante, fue muy feo. Lo viví, lo sentí, lo recuerdo como si fuera ayer. Es una cosa horrible. Mi amiga, pues no es por nada, pero gracias a que tuviste esa experiencia, esta noche pudimos saber esas incursiones, tal vez en otras dimensiones, tal vez, como decía tu abuelita, de la capacidad que puede tener alguna bruja. Y sobre todo, mi amiga, que son experiencias que dejan huella y que dejan marcado a uno cuando nos ocurren. Así que yo te agradezco, mi querida Marce. Por ahí tengo un relato de cómo unas brujas quisieron llevarse a mi hermanito recién nacido. Bueno, tenía unos días de nacido. Y pues fue un hecho que afectó a mi mamá. Porque fue una impresión muy fuerte que se llevó. Y la dejó con secuelas. Después de ese evento, pues ella no coordinaba, mentalmente quedó inestable un tiempo. Resulta que mi papá era trailero por esos tiempos, era 1982, en septiembre. Mi hermano nació a finales de septiembre y mi papá pues tuvo que salir de viaje. Por aquel entonces, pues los traileros... A ver. ¿Los traileros? Pues los traileros se aventaban 15 días, 3 semanas fuera de casa, porque en lo particular mi papá pues hacía viajes al interior de la República y así, y pues tardaba en regresar. En ese entonces vivíamos en Cadereyta, ahí en Nuevo León, cerca de Monterrey. Y pues como mi mamá estaba recién parida, o sea, yo tenía como 5 años, mi hermano unos días de nacido, para que no estuviera sola, una tía le dijo, ¿sabe?
tía le dijo, ¿sabes qué? Vente para acá conmigo para que no estés solita y aquí te cuido y te ayudo con los niños y así. Pues total que mi tía y mi tío en ese entonces vivían ahí en Pedreita en un asentamiento que no tenía los servicios básicos, no tenían agua ni luz. Era una colonia de nueva creación, vaya. Y resulta que su casa, su terreno, colindaba con un arroyo que pasaba por ahí. Prácticamente lo tenían al final de su patio, ¿verdad? Y nos llevaron. Ahí ya era la tarde, yo me acuerdo que llegamos a esa casa y ya estaba oscureciendo. Y mi mamá, cuando entra al terreno, lo primero que ve es un árbol grandísimo, pero ya seco. Y pues a esa hora de la noche se veía tétrico, se veía medio lúgubre ahí todo el asunto, aunado a que no había luz, como les comento, y nada más se alusaban con unos artefactos que les llaman quinques. No sé si alguno de ustedes sepa, claro, los haya conocido. El petróleo. Entonces mi mamá llega y le dice a mi tía, ¿sabes que ese árbol me da mucho miedo? No sé por qué, pero me da miedo. Y mi tía le dice, pues ha de ser superstición tuya. O sea, yo aquí estoy, me la he pasado y nunca sola y nunca me ha pasado nada. O sea, todo muy tranquilo. Total, pues ya que llega, nos instalamos. Era una casita muy pequeña. Ellos nada más tenían pues su camita. Era un cuarto muy pequeño. Tenían ahí en ese mismo cuarto tenían su camita, tenían la cocinita, tenían todas sus cositas, ¿verdad? Entonces le dejan a mi mamá la cama para que se acostara con nosotros y mi tía se acuesta a los pies de la cama, pone unas colchitas y se acuesta ahí. Antes de acostarse, mi tío dice, ¿sabes qué? Déjame ir a la tiendita de por aquí a ver si no han cerrado porque quiero comprar unos cigarros. Me fumo un cigarro y ya me vengo a dormir. Y nos deja solas. En el transcurso de que mi tío sale de la casa rumbo a la tienda, mi mamá se queda en silencio porque mi tía también ya se quedó en silencio. Y mi mamá pensó que mi tía se había dormido y viceversa, mi tía pensó que mi mamá se había dormido. Y dejaron de platicar, solamente estaba el quinqué con una luz muy muy bajita. Cuando de repente dice mi mamá que ella empezó a sentir que la observaban desde el techo de la casita. Ese techo era de palma. Y ella sentía que por ahí la vigilaban, que sentía que algo estaba allí. Entonces, en cuestión de segundos, ella sintió que empezó a paralizarse toda, desde los pies hasta la cabeza, pero fue algo rápido. Ella cuenta que sintió como una descarga eléctrica desde los pies hasta la coronilla, y en eso que sintió que le jalaron a mi hermano. Mi mamá lo tenía estaba acostada de lado y lo tenía aquí en su brazo, lo tenía pues abrazadito, ¿verdad? Y dice que cuando sintió eso, sintió que le jalaron a mi hermano. Y como pudo, cuando sintió el jalón, ella alcanzó como que emitir un sonido. Mi tía la escuchó, se quiere enderezar y no puede, porque siente que algo la aprisiona. Mi tía en ese momento pensó que eso no era nada bueno. Y como tenía un carácter muy fuerte mi tía, empezó a rezar. En su mente empezó a rezar y empezó a rezar, y aquella cosa lo oprimía más, y mi mamá decía que ella no podía moverse, que no podía emitir sonido ni nada, pero no soltaba a mi hermano. En el instante que sintió que lo agarraron, ella se lo pegó más a su cuerpo y no lo soltaba. Entonces mi tía empezó a rezar, y como pudo, se levantó de los pies de la cama y tenía un buró con un botecito de agua bendita. Al manotearlo cae y se rompe el agua bendita, y en ese momento siente como un resorte que se le quita así de su cuerpo, se puede enderezar, se pone de rodillas y empieza a rezar a los pies de la cama. En ese instante también mi mamá se siente liberada de esa descarga eléctrica y se endereza en la cama y abraza a mi hermano. Y total que esto dura nada más unos minutos, en cuanto oyen la puerta que se abre y era mi tío el que venía ya de regreso.
y se encuentra con esa escena, o sea, pues, ¿qué pasó? Sí, Mi tía claro. le dice que la acompañe y siguen rezando, le acercan a mi mamá a un Cristo, le ponen las tijeras en cruz, como era la creencia en esos entonces, y pues ya, mi mamá vuelve en sí con los rezos y todo, y cuenta que lo que le había pasado, ¿verdad? Y mi tía se da cuenta de que ella estaba toda arañada, como si alguien lo hubiera arañado. La única explicación que le dan es que fueron las brujas las que querían quitarle a mi hermano. Y pues no pudieron. Total que pues ya no pudieron dormir, se la pasaron en vela, rezando y así, y a la mañana siguiente lo primero que buscaron pues fue alguien que ayudara a mi mamá, porque mi mamá se quedaba de repente como ida, no comía, Se quedó en shock. pues así, o sea, ella tuvo secuelas. Ujú. Y la llevaron con pues personas que sabían curarla del susto y todo eso, pero sí tardó mucho tiempo en recuperarse. ¿Nos quieres platicar una historia? Sí, saludos a Gina también. Saludos, bienvenido. Bueno, mi relato es referente a lo mitológico que están tratando. Sí, amigo. Bueno, la historia es de mi abuelo. Pues yo no lo conocí, falleció antes de que yo naciera. Ujú. Pero mi mamá me cuenta una historia que ellos vivían en... bueno, no quiero dar el nombre de la comunidad, pero es Ujú. cercano a Tehuacán, Puebla. Muy bien. Entonces allá pues es un lugar donde hay mucha agua. Ujú. Entonces pues allá hay, no sé cómo se llame, pero pues creo que es un ojo de agua, ¿no? Donde están haciendo el agua ahí naturalmente. Ok. Sí. Entonces mi mamá me platica que su papá, o sea mi abuelo, pues les contaba mucho esa historia de Ujú. que pues ahí ocupaban ese ojo de agua para regar sus huertas más que nada de semillas y de forraje. Sí. Sembraban mucho lo que es el maíz, el frijol, no sé, el sorgo, avena, alfalfa, todo eso. Sí. Entonces como están haciendo el agua ahí, pues no podían desperdiciarla, no podían dejar ni un día sin que pudieran regar sus huertas. Ujú. Entonces ella me cuenta que su papá le contaba que una noche de mucha luna llena, Sí. pues él le tocó bueno, no era de él como quien dice el turno de agua, pero pues lo ocupaban, Ujú. le pagaban por regar otras huertas. Ok. Entonces él cuenta, bueno, mi mamá cuenta que él le dijo que en una noche de luna llena, cuando él iba vigilando el caño ahí donde pasaba el agua para llegar a su huerta que tenía que regar, Ujú. dice que de repente del agua salió una mujer muy hermosa. O sea, él dice que él iba vigilando el caño ahí, pues, o sea, lo tenía que guiar Ujú. hacia el terreno que tenía que regar él. Entonces es un caño pues muy hondo, son como unas 20 pulgadas de agua más o menos. Ok. Entonces de ahí del agua dice que salió una mujer ahí flotando, nadando, como quien dice. Sí. Pero dice que su papá le contaba que era claramente una mujer así con cuerpo como de pez, como una sirena pues. Ujú. Entonces dice que O sea, perdón, amigo, ¿era como una sirena? sí, O sea, mitad pez y mitad humano. sí, o sea, como te digo, el agua la fue o sea, lo ocuparon a regar un terreno de milpa. Ujú. El agua la tenía que cortar a las 12 de la noche. Ajá, ajá. Entonces, cuando él iba vigilando el caño, porque lo tienes que ir vigilando, que no haya basura, que le estorbe ni nada. Ajá, que no la obstruya. Sí.
Entonces digo que es un caño muy hondo porque eran como 20 pulgadas de agua. Ok. Y en una noche así de luna llena muy, muy clara, pues dice que de pronto del agua salió una mujer, pero él la vio claramente así con la cola de pescado, pues. Ujú. Y pues es lo que me cuenta mi mamá. Como te digo, yo no conocía a mi abuelo, pero pues mi mamá dice que le cuenta la historia muy, o sea, siempre con los mismos Muy detalles. seriamente, sí, sí. Oye, ¿y como de qué tamaño era? ¿No Pues sabes? como una mujer normal, así unos 60, unos 70 de esa altura. Oh, era grande. Sí, pues una mujer normal Sí. como quien. ¿Y luego qué pasó con ella? ¿No saben? ¿Se escondió? ¿Se metió al agua? Pues dice que mientras él iba, cuando la vio, Ajá. dice que fue así nadando en el agua, o sea, la vio mientras se perdió de su vista, en el caño de agua. Ujú. O sea, la mujer salió de ahí, él la vio y la mujer se fue nadando así, pues en el caño así derecho, y hasta que se perdió de su vista. Ajá. Wow. Pues eso está muy, muy interesante, muy extraño. Esto ocurrió allá en Puebla, cerca de Tehuacán, en un sitio que, pues, me imagino todavía está muy rural el asunto, ¿no? Sí, de hecho, ese ojo de agua existe todavía, solo que ya está muy disminuido Sí. por el tiempo. ¿Ahí Estoy vivirá hablando- la sirena y todavía en el ojo de agua? ¿Quién sabe, verdad? No lo sé, te estoy hablando de hace 40 años. Ujú. ¿Pero alguien más ya lo habrá visto? ¿No sabes si hay alguna otra historia, otro testimonio? No, la verdad no tengo idea. Híjole, sí. Como te digo, pues esa historia se la contó mi abuelo a mi madre, Ujú. pero como te digo, pues él siempre se las contaba así muy, muy vívidamente, con los mismos detalles y todo. Ok, sí, claro. Muy bien, amigo, pues qué interesante historia, diferente, algo espeluznante por no saber de qué se trataba, ¿no? ¿Qué clase de criatura era esa? Sin embargo, mi amigo, pues el hecho está ahí, la narración quedó. Te agradezco muchísimo, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, es que también te quería contar de algo que vivió mi tío. Ujú. Fue más o menos por el fin de los 90, o en el 98, 99 más o menos. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, es que no sé si sea algo parecido como al hombre polilla o como lo llaman. Ajá, Bueno, es que como te digo, acá se siembra mucho el campo sí, y pues es la costumbre que pues las personas que tienen más terrenos, más dinero, pues ocupan a otras personas para regar sus parcelas, que es lo más pesado, digamos, de trabajar acá, sí. porque son muchas horas y a la hora que sea. Ujú. Entonces, pues mi tío, que en paz descanse, igual ya falleció. Él nos contaba igual muchas veces que igual, como te digo, fue como al fines de los 90, Ajá, que lo ocuparon para ir a regar una parcela. sí. Entonces, bueno, pues mi tío era muy, no sé cómo decir, como muy brusco para trabajar. O sea, él no ocupaba, por ejemplo, en las noches no ocupaba linternas ni nada. Él nada más iba así a la pura luz de la luna. Ajá, No ocupaba ni siquiera unas botas de hule que son pues especialmente para regar, para meterse al agua. sí. Entonces él nos cuenta que una noche que estaba en una zona que es muy, muy despoblada, muy alejada de aquí del pueblo. Ujú. Entonces nos contaba que como eso de las 2 de la mañana, y como 2:30 de la mañana, Sí. dice que él estaba en una zona de la parcela donde había muchos árboles en la orilla. Entonces dice que, o sea, él estaba así, pues, concentrado en su trabajo, cuando de repente escuchó unos ruidos. Dice que en el árbol que estaba más cerca de él, un árbol de piul, vio como bajó
pues, él nos decía que era un hombre con alas. Dice que él escuchó el ruido y lo vio como bajó a una de las ramas y que ahí se sentó, como se sientan bueno, no sé cómo decirlo, creo que se dicen cuclillas. Ok, sí. Como las gárgolas más o menos. Sí. Y que él lo vio claramente como tenía unas alas que le sobresalían muy claramente. Sí. Ahora, importante sería saber, amigo, si es que tienes el dato, si las alas de este hombre eran de plumaje o eran así tipo membranosas. Dice que eran así como, más o menos, así como lisas, como las de los murciélagos. Sí, exactamente. Ok. O sea, él lo vio como se sentó, dice, ahí en una rama, así en cuclillas, y las alas le cubrían todo el cuerpo. Eran unas alas grandes. Sí. Pero como te digo, mi tío era muy brusco. Dice que él solo lo estuvo vigilando por prácticamente toda la madrugada. Él estuvo trabajando, regando la parcela, y para eso como de las 5:30 de la mañana yo estaba muy lejos de ese árbol, se había avanzado mucho. Sí. Entonces dice que como esa hora, o sea, él cada rato como que se olvidaba de él, pero lo recordaba y cada rato volteaba a verlo y todo, pero él seguía. Dice que no sabe si estaba durmiendo o lo estaba vigilando. Entonces cuando estaba a punto de amanecer, de aclarar, como eso de las 5:30, casi las 6 de la mañana, sí, él escuchó cómo hizo ruido el árbol y lo vio como salió volando de ahí, ya casi a punto de amanecer. Ajá. Pero pues como te digo, él era muy brusco, así pues no le dio miedo. Muy atrabancado, ¿no? Sí, simplemente dijo, pues aquí lo veo, lo estoy vigilando y veo que si me acerca o quiere hacer algo, pues aquí tengo mi pala, mi machete y todo. Pero no, dice que simplemente estuvo ahí en el árbol y cuando estaba a punto de amanecer ser, pues voló. Volando. Sí. Sí. Pero él claramente lo vio, dice como era un hombre con unas alas enormes que estaba así sentado en la rama, como descansando, durmiendo, no estuvo vigilándolo. Sí, exacto. O sea, él no vio nada sospechoso, solo que este ser se paró en el árbol y como a descansar y luego ya continuó su camino. Pues obviamente porque sí se espantó, pero pues como te digo, estuvo vigilándolo, pero pues el ser no hizo nada, simplemente estuvo. Me imagino que el ser también lo vio a él, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque estuvo unas cuantas horas ahí descansando, durmiendo, no sé, y antes de amanecer simplemente se fue. Exacto. Wow, amigo, buena historia esta también, ¿eh? Las dos estuvieron muy buenas y precisamente hoy que estamos hablando de la criptozoología, ¿qué tipo de animal habrá sido ese? ¿Qué especie específicamente pudiéramos mencionar que es? Solamente lo único que podemos hacer es especular si se trataba del Mothman, si se trataba del hombre polilla, si se trataba de, no sé, de el hombre ave, ¿no? Qué raro, bueno, qué interesante. Como te digo, él no lo mencionaba como un animal, lo mencionaba como un hombre con ala. Sí. O sea, lo vio como un hombre así normal, desnudo, y se sentó en cuclillas ahí a descansar en el árbol, pero con unas alas enormes que lo cubrían. Sí. Tal vez este ser mítico que mucha gente identifica como el demonio de Jersey. ¿Quién sabe, mi amigo? Pues, qué interesante, ¿eh? Pero como te digo, estoy hablando de más o menos como del 98, 99 más o menos. Sí, pues ya tiene ratito. Pero qué buena historia. Mi querido Carlos. Pero sí quería relatarles algo que me aconteció, que yo tenía como 19, 20 años más o menos. ¿Qué pasó? Es algo así. Un hermano mayor se encontró un anillo de oro y
por allá en el trabajo, él trabajaba limpiando piscinas y eso, se encontró un anillo de oro y se lo regaló a mi mamá. Entonces, mi mamá lo tenía para ella y un día yo le dije que me lo prestara. Ella me prestó ese anillo y bueno, era normal, bueno, un anillo normal, bonito, era un hilito de oro así, con otro hilito en el centro y una bolita de oro amarrada así de lado a lado. Muy sencillo. Sí. A eso que yo tenía una amiga mucho mayor que yo, de 40 años, pero ella decía que su ilusión era tener algo de oro para lucir, que ella iba a trabajar fuerte. De hecho, a su edad ella estaba estudiando una licenciatura para ser profesora, para ser pedagoga. Y en una de esas yo le ayudaba pues a ella a hacer los trabajos en su computadora y ella me pagaba por eso. Y yo le transcribía sus trabajos. En eso pues un día estábamos hablando, era, qué sé yo, miércoles, jueves. Y ella ve el anillo que yo tengo y me dice que ¿por qué no le prestaba ese anillo para ella lucirlo en la universidad el día viernes? Ella estudiaba viernes, sábado y domingo, para lucirlo allá, para que se lo vieran. Y yo, claro, en el momento así como tuve recelo, pero a la vez, no hay ningún problema, me lo quité, se lo di y ella se lo colocó. Y dijo, ay, qué bonito, ese anillo es chévere. En esas, pues, pasó jueves, viernes, ella se iba a estudiar, sábado, domingo. Ella me dijo que me lo entregaba la próxima semana, que sería el día lunes. Cuando a eso de 5:30, 6 de la mañana, yo me despierto y lo primero que yo pensé en ese momento fue el anillo. Y me toqué la mano y no tenía el anillo. Entonces recordé que yo se lo había prestado a mi amiga se llama Anita. Y yo dije dentro de mí, no tengo ningún problema porque él me está esperando. Pero lo dije así, recuerdo claramente eso. A todas esas, cuando yo llego al trabajo, yo llegaba temprano, ella llegaba por ahí de 9:30 en adelante. Sí. Yo llegué al trabajo normal y cuando ella llega y que entra y nos saludamos, lo primero que yo le digo, ¿y mi anillo? Ella se queda mirándome y me dice, uy, Miguel, pasó algo esta mañana cuando yo me levanté como a las 5:30, 6. Yo estaba haciendo las cosas que yo tenía que hacer, porque ella se levantaba así todos los días a esa hora, a redactar, a hacer sus trabajos y a dejar todo. Como ella daba clase, pues ella tenía que programar y todo eso. Y dice, en el momento que yo estoy recogiendo los libros, que estoy recogiendo los cuadernos, en ese momento sentí un viento, pero como una mano suave que me tocó la mano, me quitó el anillo y el anillo sonó en la mesa. Ella tenía un vidrio en la mesa y ella dice que sonó el vidrio, pero no se dio cuenta dónde cayó el anillo. Ella y su mamá se pusieron a buscar libro por libro, movieron todo, barrieron, hicieron de todo. El caso fue que el anillo no apareció. En el momento que ella me está contando eso, yo me estoy, claro, me quedé así como que, wow, qué cosa sería, se perdió el anillo y ese anillo es de mi mamá y tal. Y dije, bueno, no hay ningún problema, él me está esperando. Se lo dije ahí echando broma, pero con la seguridad, con la certeza de que el anillo lo iba a conseguir. Bueno, terminé de trabajar ese día temprano, me fui para la casa de ella aún no había llegado, pero estaba la mamá. Y llegué, la saludé y entonces ella me dice, Ana le comentó qué fue lo que pasó con el anillo. Yo le dije, sí, pero tranquila que él me está esperando. Cuando yo voy entrando a la oficina de ella, a su oficina, yo me la tiro de chistoso y yo digo, aquí estoy, ya llegué. En ese momento sentí como el anillo me cayó en el pie derecho
y empezó a rodar por el piso. Yo me quedé así, claro, la mamá de mi amiga se dio cuenta. Ella decía que yo era brujo, cosa que no, ¿me entiende? Y empezó a rodar el anillo, yo lo agarré, me lo coloqué. Y claro, yo me quedé extrañadísimo. Y me despedí de la señora y me fui. Luego comenté lo que había acontecido, se lo comenté a Ana, a varias personas, le decíamos el anillo brujo. Pero todavía no sé explicar qué fue lo que aconteció. Entonces me gustaría que ustedes me pudieran aclarar o comentar qué creen ustedes que fue lo que aconteció aquella vez. Y bueno, pues el anillo con el tiempo pues lo seguí usando y un día se partió y no lo mandé a reparar y con el tiempo pues se me perdió, pero no fue eso tal y cual como se lo conté. Oye, amigo, ¿y nos quieres regalar una historia? Claro, sí, es que trabajo como de seguridad. Bien, bien. Y sí, aquí pues ando de noche, ¿verdad? Me toca trabajar de noche. Sí. Y una vez me tocó andar en una unidad de trabajo. Uh-huh. Y estaba cuidando yo un área. Sí. Ya sola, es como un monte. Antes era un campo de fútbol, uh-huh, pero ya lo desalojaron. Uh-huh. Y en ese campo, en las noches teníamos que cuidar. Ajá. A mí me tocaba ir cuidar y eran ya a partir de la 1 de la mañana. Sí. Y estaba me puse a comer mi lonche. Sí. Pero es un monte, es un llano y al lado pasa un arroyo. Y en ese arroyo uh-huh, me tocó escuchar a la 1 de la mañana pasos entre la hierba. Yo me quedé sacado de onda porque era un monte, nomás estaba yo. Y al escuchar los pasos, eché las luces de la unidad y escuché que corrían. Y sí, se me hizo raro. Yo estaba solo en el monte y había arbustos y árboles en la orilla del río. De repente, en ese instante se escuchó así como cuando comen los marranos. Ajá. Entonces en esa zona hay animales salvajes. Uh-huh. Y se me hizo, dije, a lo mejor da un jabalí. Ajá. Y agarré unas piedras y aventé hacia donde escuché el ruido y se oyó el aleteo de un ave entre los árboles. Y también en ese mismo instante se escuchó el cantar de un gallo y ya no me gustó y le hablé a mi jefe y resulta que ahí en esa orilla del río uh-huh, ya se había pasado, otros compañeros le habían pasado cosas ahí, que habían visto una mujer, una señora caminando por la orilla del río en plena madrugada, 2, 3 de la mañana. Ajá. Y ese es mi relato. Ok, o sea, lo que significa, mi amigo, que en ese lugar es común tener encuentros con el mundo paranormal. Ya les ha pasado a varios, ¿no? Sí, o sea, es que antes era un campo de fútbol y lo quitaron. Uh-huh. Y ahora ya lo hicieron un parque. Ok, sí. Y lo desalojaron y mientras están así cuidando... Uh-huh. A mí me tocó eso una noche. Sí. Y yo no me da miedo a mí, yo trabajo en seguridad, no me da miedo. Claro. También la otra vez andaba checando ahí el área de un panteón, la orilla. Y yo iba en mi unidad, en el carro de seguridad. Y paso a la 1:30 de la mañana, porque me acuerdo por ella. Uh-huh. Pues voy y veo una viejita saliendo de la calle del panteón, de una callecita, y yo le doy la vuelta a unos 200 metros, porque ella iba como si fuera la avenida, y yo también, yo la veo y en eso me retorno para ver si se le ofrecía algo, porque era una señora ya de la tercera edad. Sí. Se me hizo, cuando yo en eso retorno y espejeo, ya no
estaba la señora, no hice ni 5 minutos ni 10, pero aparte era una señora de la tercera edad, sí, que no pudo haber corrido. Por lógica tendría que estar en algún sitio de ahí, ¿no? Sí, y las unidades que traemos nosotros traen torreta y traen luces blancas, o sea, LED, y alumbran. Sí, bastante. Y era una señora de tercera edad, no pudo haberse Esfumado. movido tan rápido. Sí, yo porque pues, para preguntarle si ocupaba algo, si necesitaba algo. Claro. Una ayuda, ¿no? Sí, de hecho más que nada porque pues son de la tercera edad y a veces nos ha tocado que se extradían, se desconocen y se pierden. Okay. Y las llevamos a un lugar y ahí las van a buscar. Canalizan. Ajá. Y las canalizan y hacen el reporte y ya va el DIF y lo checa, le checan los familiares, si encuentran familiares. Sí. Sí, seguramente alguien los está buscando, ¿no? Y bueno, es en el mejor de los casos, por supuesto. Pero esa señora sí me sacó de jugada porque no hice ni 5 minutos para retornarme, ni 10 para preguntarle y ya no la vi, desapareció. Y me acuerdo, traía una playera, una blusa blanca, una falda larga y zapatillas. Señora canosa, de 1.20, 1.30 más o menos. O sea, ya chaparrita, ya chiquita, ya. Sí, o sea, jorobadita, o sea, estaba ya era señora grande ya. Sí. Oye, amigo, ¿y del rostro me puedes decir algo? El rostro sí, también se lo vi, ya así de viejita, así ya de arrugadito, así. Ya pasita. Pues, sí, es que pues el trabajo, pues checas todos los detalles, ¿verdad? Ajá. Y yo sí la vi. Ajá. Pasé yo por su lado, pero yo la veo de reojo y me retorno, me adelanto y me retorno para quedar de frente y poderle echar la luz así, ¿verdad? Para verla bien. Y ya no la vi. Y estaba pegada así al panteón. Yo digo que a lo mejor era una señora que iba a hacer una maldad porque después de eso, como unos 4 o 5, ya después como unos 4 o 5 años, nos reportaron que afuera del panteón ese hallaron una veladora con unas cosas ahí. Entonces nos acercamos y sí estaba una veladora, pero era una veladora de esas que traen 2 monos rojos para amarre. Sí. Y tenía un listón rojo con una prenda de mujer y la foto de un señor. Nomás que con el jefe que traíamos la apagó, así literal, la pateó y lo echó en una bolsa y la tiró en la basura. Pero sí me tocó ver también eso. No, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que más. Claro, mi amigo, pues trabajando de seguridad, tienes que tener primero la sangre bien fría, casi de atole. Y luego tienes que ser muy inteligente en tus movimientos. Se me quedó, no sé por qué se me fijó esta imagen que tú nos platicabas. Yo me la fui idealizando, la fui pensando, así con la ancianita. Y tú seguro dices, bueno, pues aquí estaba, por aquí tiene que estar. La señora no pudo haber caminado muy lejos, no pudo haberse distanciado. Y es una especie como de... Yo a veces lo veo así, como si fuera una broma de alguien que quisiera espantarte. Me refiero a alguien espiritual, ¿no? Saber, a ver en cuánto tiempo le cae el 20 a este señor de que lo que está viendo es una expresión paranormal ahí. Pues sí, bueno, es que yo sí la vi, o sea, sí, o sea, voy todo circulando, porque hoy no voy muy rezo, voy como unos 20 kilómetros para vigilar. Sí, patrullando, ¿no? Patrullando y espejeo y está haciendo una señora entre 1 a 2 de la mañana
aquí, a lo mejor necesito un taxi o está perdida, me retorno en Uber. De hecho hasta me vine en contra porque me retorné en Uber en la misma cuadra, porque yo lo que quería era verle o sea, echarle las luces de frente para verla bien. Sí. Y no estaba, y es una barda grande como de unas 3 cuadras de largo, y enfrente hay casas, pero está todo cerrado, o sea, son casas con barandal, o sea, no había por donde la señora, ahora no iba recio, la señora iba caminando, o sea, por su edad, iba caminando despacio, o sea, no me pudo haber ganado. Ay, amigo, qué impresionante, la verdad es de que pues ya lo analizas. Y además, ¿qué hora era? Más o menos entre 1:30, 2 de la mañana, que me acuerdo como si fuera ayer. ¿Qué hace una ancianita a esa hora ahí en la calle, en el campo, verdad? No, esa fue en el panteón, en las calles. Ajá. Y en el campo acá donde le digo, en el campo compañeros sí la han visto. De hecho un compañero me contó que ahí hay una caseta de bomberos. Sí. Y ahí llegamos a lavar las unidades. Y un compañero me comentó que a las 4 de la mañana nosotros tenemos que lavar la unidad para entregarla limpia. Y estaba el compañero ahí limpiando, y dice él que escuchaba que le chistaban. Que le chistaban. Y él volteaba para todos lados, pero eran entre 4:30 de la mañana. Y volteaba y pensaba él que era alguien que necesitaba ayuda, porque eso está ahí en el mismo campo, pero nomás que es un arroyo. Ese arroyo va a salir al río Santa Catarina. Sí. Y pensó que ocupaba a alguien ayuda. Reporta y nos acercamos y nos pusimos a buscar y echamos la lámpara. De hecho bombero nos ayudó y no encontramos nada. Pero él decía que le escuchaba que le chistaban. Pero no, y al día siguiente fueron compañeros a hacer un rondín ahí y no hallaron nada. Oye, amigo, ¿y ahí en ese lugar han ocurrido desgracias? ¿No se sabe? Pues ahí cerca de ahí está una que se llama, es una virgen, Cristo. Sí. Porque supuestamente ahí cuando fue el huracán Alex, el Gilberto, que pegó, no sé si era en el 85, 86, pegó fuerte en Monterrey. Entonces se llevó un carro creo que era con pasajeros, y fueron a parar ahí en ese tramo de ahí de donde le digo, pero por el lado del río Santa Catarina. Sí, mi amigo, pues probablemente haya una relación muy muy directa con eso, ya que pues sabemos que momentos muy fuertes que se viven dejan una impresión en el ambiente, aunque uno no lo pueda creer, ahí se queda, es como una huella, le llamamos psicohuella precisamente, y pues resulta de que seguro puede haber por ahí un alma en pena o varias, ¿verdad? Sí, porque ese río, ese huracán, lo que fue el Gilberto y el Alex, sí se llevaron mucha gente en el río. Aquí en el Guito León me está diciendo que en el 88 fue. En el 88. Ajá. Sí, fue uno de los que, bueno, el Alex pegó más fuerte. Pero sí, el Gilberto, la única diferencia es que el Gilberto pegó, pero la gente no estaba preparada. Se los agarró desprevenidos. Sí, o sea, la gente no pensaba que fuera a pegar tan fuerte. Y creo que en esa ocasión o sea, no es que pegó, sino como que se estacionó ahí un buen rato, ¿no? Sí. De hecho el Alex hicieron una que se llama la Rompepicos, ahí en la Huasteca, de aquí de Monterrey, Santa Catarina. Sí. Y dicen que si no hubiera estado esa Rompepicos, el Alex hubiera inundado hasta la Macroplaza, hubiera llevado pegado fuertísimo, ¿no? Sí, hubiera hecho más desmán. Pero sí tienen ese río, el río Santa Catarina. De hecho, cuando uno anda así, porque hay tramos que uno patrulla, que anda haciendo su trabajo ahí cerca del arroyo del río, se oyen gritos. Te bajas y alumbras y echas las luces, pero pues, hay compañeros ya viejos
que te dice, no, es que aquí siempre se escucha, no les hagas caso, no te acerques, porque siempre se escucha gritos. Y se mete uno a buscar, Ujú. y no haya nada. Así es, mi amigo. Y hasta se oye así el ruido. A veces, si uno se pone en la noche así, encallado, se oye hasta cuando pasa el agua así fuerte, como cuando pegó. Pues sí. Oh, mi querido Rigo, te agradezco mucho, hermano, que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas relatado estas experiencias. Yo me quedo pensando en esa ancianita, ¿qué habrá sido? Si estará penando o si será una especie de intento por espantarte de parte de algún ser del bajo astral. No sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí es de que debió haber sido espeluznante para ti, mi amigo. Y bueno, es que en ese trabajo pues ya uno ya no se le hace, se le pierde el miedo. Sí, solamente sí. ya que cuando uno ya empieza a pensar, bueno, ¿de dónde está? Cuando lo analizas, ¿no? Sí, cuando analiza uno, ¿de dónde viene ese ruido? Sí. Si yo estoy aquí, ¿de dónde salió? ¿O por qué? Sí, mi amigo. Pues muchísimas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos. Ándale, saludos. El fantasma errante.